Antes de que sigas desplazándote, déjame preguntarte algo con el corazón abierto. ¿Alguna vez has sentido que algo grande se está moviendo en tu vida? Aunque no sepas explicarlo, este mensaje no llegó por casualidad. Aquí hay una historia que puede ayudarte a entender lo que estás viviendo. Quédate hasta el final y dime en los comentarios qué parte resonó más contigo, como si se lo contaras a un amigo cercano. Y si sientes que esto te habló, suscríbete. Caminemos este proceso juntos. Hace unos días me desperté antes de que el sol pensara siquiera en asomarse. Y no fue porque el cuerpo estuviera descansado ni porque sonara una alarma. Fue como si algo dentro de mí me llamara con urgencia. Como si el silencio de la madrugada tuviera un mensaje preparado desde antes de que yo abriera los ojos. Me levanté despacio para no romper la paz de la casa. Caminé hacia un rincón donde muchas veces he llorado en secreto y otras veces he encontrado fuerzas que no venían de mí. Y mientras me arrodillaba, sentí una presión extraña en el pecho. No era miedo todavía, pero era esa sensación de que algo grande está por ocurrir, y tu espíritu lo sabe, aunque tu mente no pueda explicarlo. Comencé a orar como siempre, sin tratar de impresionar a nadie, sin palabras rebuscadas, solo con la verdad, desnuda de un corazón cansado, de tantas noticias, de tantos cambios, de tantas promesas humanas que se caen como castillos de arena. Y entonces pasó lo que no esperaba. Con esa intensidad, no fue un sueño, no. Fue una imagen borrosa. No fue mi imaginación buscando significado. Fue una voz clara, no una voz para entretener, sino una voz que pesa, una voz que no te deja igual, una voz que te hace temblar por dentro, porque cuando el cielo habla, no sé, parece a los ruidos del mundo. Y en ese instante entendí algo que necesito que tú entiendas. Ahora, diciembre de 2025 no es un mes cualquiera, no es un mes más en el calendario, no es simplemente el cierre de un año, es un umbral, es una puerta, es un punto donde muchas líneas que parecían separadas se juntan como ríos que desembocan en el mismo mar. Yo sé cómo suena esto. Sé que muchos han escuchado mensajes parecidos y han desarrollado una especie de defensa automática, otro más hablando de profecías, otro más tratando de asustar a la gente, otro más buscando atención. Y te lo digo con honestidad, si yo estuviera en tu lugar tal vez también sería escéptico, pero escúchame con el corazón abierto, aunque sea por unos minutos, porque lo que te voy a decir no nace del deseo de impresionar, nace del peso de la responsabilidad. Hay cosas que uno preferiría callar para evitar críticas, para evitar burlas, para evitar el rechazo. Pero hay momentos en los que callar sería traicionar, y yo no puedo traicionar lo que escuché. Hay una imagen que me vino con fuerza mientras estaba ahí, en el suelo, y es simple pero brutal. Imagina que tú estás caminando por una calle, y a lo lejos ves venir un camión, a toda velocidad. Tú ves que alguien que amas está distraído, con los audífonos puestos mirando el teléfono sin darse cuenta del peligro. Y tú sabes que si no gritas, si no corres, si no adviertes, esa persona va a ser golpeada y después tú tendrás que vivir con la pregunta que quema por dentro: ¿por qué no hice nada? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué preferí mi comodidad? Y esa imagen me atravesó porque así se siente. Hay cosas que vienen en los próximos días que no son casualidad, no son coincidencia, no son un accidente de la historia. Son como movimientos del cielo hacia la tierra, como piezas que se acomodan para cerrar un ciclo y abrir otro. Y quizás tú ya lo has sentido sin saber ponerle nombre. Has sentido que el tiempo se está acelerando, que la gente cambia de ánimo en segundos, que hay una tensión en el aire como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Has sentido que las noticias se vuelven más intensas que lo inesperado. Se vuelve cotidiano que la estabilidad parece un recuerdo antiguo, y tal vez te has preguntado si estoy exagerando, si me estoy volviendo ansioso, si estoy perdiendo la paz. Déjame decirte algo, no estás loco, no lo estás imaginando. Hay temporadas en las que el corazón percibe antes que los ojos, y diciembre de 2025 es una de esas temporadas. A lo que se me mostró no fue una lista fría, fue una secuencia viva, como una historia que se despliega. Y no todo es cómodo, no todo es bonito, no todo va a sonar agradable. Algunos eventos van a asustarte, otros van a confundirte, otros van a tocar fibras que tú preferirías no tocar,
pero todos tienen propósito, porque Dios no mueve el cielo para destruirte, lo mueve para posicionarte, lo mueve para que cuando termine este mes tú no seas la misma persona que entraste. Y yo necesito que lo tomes en serio, porque lo que tú hagas con esta información va a marcar cómo atraviesas este umbral. ¿Vas a entrar en pánico o vas a entrar en posición? ¿Vas a reaccionar o vas a discernir? ¿Vas a correr detrás del ruido o vas a quedarte cerca de la voz? Cuando esa claridad vino sobre mí fue como si la madrugada se volviera más pesada, como si el aire tuviera densidad. Y yo sentí algo que casi no puedo describir, una mezcla de temor reverente y amor profundo, porque la voz que advierte no es la de un enemigo, es la de un padre que ve más lejos que tú y que no quiere que te destruyas por ignorancia, ni que te pierdas por orgullo, ni que te hundas por no soltar a tiempo. Y en ese momento comprendí que este mensaje no es para alimentar el miedo, sino para despertar la fe, porque hay una diferencia enorme entre miedo y preparación. El miedo te paraliza, la preparación te alinea. El miedo te roba la visión, la preparación te da dirección. Por eso, antes de entrar en los detalles de lo que viene, necesito que hagas algo conmigo aquí y ahora. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Hazlo como una decisión interior que se vuelve visible. Escribe en los comentarios esta frase: estoy listo para lo que Dios tiene en diciembre. No es un ritual vacío, es una declaración. Es como poner una marca en el suelo y decir: hasta aquí viví dormido, hasta aquí viví reaccionando. Desde hoy elijo caminar despierto, elijo mirar con ojos abiertos, elijo escuchar con el corazón. Y si te cuesta escribirlo porque una parte de ti se resiste, entonces con más razón hazlo, porque a veces la resistencia revela lo que más necesitas sanar. Yo no sé desde dónde me estás escuchando, no sé si estás en una casa en silencio o en un cuarto lleno de ruido, no sé si estás atravesando un duelo, una crisis financiera, una confusión en tu familia o una batalla interna que nadie ve, pero sí sé esto: no llegaste aquí por accidente. Hay mensajes que te encuentran en el momento exacto, cuando tu alma está lista para recibirlos. Y aunque tú pienses que fue el algoritmo, aunque tú creas que fue casualidad, hay cosas que el cielo acomoda de maneras que la lógica no puede explicar. Diciembre de 2025 viene como un espejo y como una puerta espejo, porque va a mostrar lo que estaba escondido en el mundo y también lo que estaba escondido en ti. Puerta porque va a cerrar ciclos que tú no pudiste cerrar y abrir caminos que tú no sabías que existían. Y la razón por la que muchos no lo verán es porque están demasiado distraídos, demasiado saturados, demasiado llenos de ruido. Pero tú estás aquí, y si estás aquí, yo te lo digo con amor: estás a tiempo. Estás a tiempo de entrar preparado. Estás a tiempo de ordenar tu interior. Estás a tiempo de elegir la paz en medio de lo que tiemble afuera. Respira profundo ahora mismo. Suelta la tensión de los hombros. Deja que tu pecho se abra un poco y dile al cielo, aunque sea en un susurro: estoy aquí, háblame, muéstrame, guíame. Porque lo que viene no es para destruirte, es para transformarte. Y esa transformación, aunque duela, vale cada lágrima. En los próximos minutos voy a revelarte los 4 eventos, exactamente como fueron puestos delante de mí. No los voy a endulzar, pero tampoco voy a dejarte sin dirección. Porque la revelación sin estrategia produce ansiedad, pero la revelación con pasos produce posición. Así que quédate conmigo, no te vayas en la mitad, no cierres esto cuando empiece a incomodarte, porque a veces el punto donde quieres apagar el mensaje es el punto donde comienza tu libertad. Hay algo que pesa más que la revelación misma, y es la responsabilidad que viene con ella, porque escuchar no es lo mismo que cargar, y cargar no es lo mismo que hablar. Cuando algo te es mostrado desde lo alto, no llega como una idea bonita, llega como un encargo, como un fuego, que si no lo compartes te consume por dentro. Y eso fue exactamente lo que sentí en esa madrugada. Después de escuchar aquella voz clara, no sentí alivio, sentí peso, sentí urgencia, sentí la conciencia despierta de que ya no podía hacer como si nada hubiera pasado, porque una vez que sabes, ya no puedes volver a la ignorancia, y una vez que ves, ya no puedes cerrar los ojos sin pagar un precio interior. Yo entiendo a quienes dudan, entiendo a quienes se cruzan de brazos y dicen: todos los años alguien dice que algo grande viene.
Entiendo el cansancio espiritual de una generación que ha sido saturada de mensajes alarmistas, promesas incumplidas y voces que hablan mucho pero viven poco. Pero hay una diferencia profunda entre el ruido y la advertencia, entre la manipulación y la responsabilidad, entre el que habla para ganar atención y el que habla porque si no lo hace no puede dormir en paz. Y yo necesito que tú sepas desde dónde nace. Esto no nace del deseo de control, no nace del afán de protagonismo, nace del temor reverente. De saber que cuando Dios muestra algo no es para entretener, es para preparar. Hay un principio antiguo que atraviesa toda la historia espiritual y es este: cuando ves el peligro y callas te vuelves cómplice del daño, no porque lo causaste, sino porque lo permitiste. Y esa idea me atravesó como un rayo, porque sería más fácil quedarme en silencio, sería más cómodo seguir hablando de cosas generales, de mensajes suaves que no incomodan a nadie. Pero entonces recordé esa imagen del camión que se acerca y la persona distraída, y entendí que el amor verdadero no siempre suena amable, a veces suena urgente, a veces suena incómodo, a veces sacude porque prefiere herir el orgullo antes que perder el alma. Por eso te hablo así, sin rodeos, sin maquillaje, sin tratar de suavizar lo que no fue suave cuando se me dijo, porque diciembre de 2025 no viene con delicadeza, viene con precisión, viene como un cierre de ciclo, y los cierres no preguntan si estás listo. Los cierres llegan porque el tiempo se cumplió. Y aquí hay algo que necesitas entender con claridad. El cielo no actúa al azar, no improvisa, no reacciona como los humanos. Hay procesos que se tejen durante años, decisiones acumuladas, silencios repetidos, advertencias ignoradas, semillas sembradas en secreto, y llega un punto donde todo eso converge y se manifiesta en un solo periodo corto, intenso, concentrado, y ese periodo es el que estamos por entrar. Cuando hablo de 4 eventos, no hablo de metáforas vagas, hablo de movimientos concretos que van a sentirse en distintos niveles, en lo global, en lo institucional, en lo espiritual y en lo personal. Y cada uno va a tocar fibras diferentes según donde tengas puesta tu confianza. Por eso este mensaje no se escucha igual para todos. Algunos lo escuchan con curiosidad, otros con temor, otros con escepticismo y otros con una resonancia interna que no pueden explicar, como si algo dentro dijera: esto es para mí. Y si tú estás en ese último grupo, necesito que no lo ignores, porque hay momentos en los que la intuición espiritual es más confiable que la lógica humana. Hay una frase que no se me va de la mente desde ese día, y es esta: algo está por suceder, no como amenaza, sino como anuncio. No como castigo, sino como consecuencia. No como caos sin sentido, sino como alineación. Y esa alineación va a incomodar a muchos porque va a mover cosas que parecían fijas. Va a sacudir estructuras que parecían sólidas. Va a exponer acuerdos ocultos. Y va a obligar a tomar decisiones que se han postergado demasiado tiempo. Y aquí es donde entra tu responsabilidad personal, porque no puedes controlar lo que va a pasar afuera, pero sí puedes decidir cómo te posicionas por dentro. En los próximos días vas a ver personas reaccionar con pánico, otras con negación, otras con cinismo y otras con una fe tranquila que no grita, pero tampoco se quiebra. Y esa diferencia no va a venir de la información, va a venir de la preparación, porque no gana el que sabe más, gana el que escucha mejor, no el que consume más contenido, sino el que sabe discernir la voz correcta en medio del ruido. Y por eso este segundo momento de nuestro recorrido es tan importante, porque antes de hablarte de los eventos, necesito hablarte de la postura del corazón con la que debes escucharlos. Yo no vengo a decirte confía en mí, vengo a decirte no confíes en hombres, no pongas tu fe en mensajeros, ponla en el mensaje. Y aún más profundo, ponla en aquel que está detrás del mensaje, porque incluso el que hoy te habla es humano, puede equivocarse, puede cansarse, puede fallar, pero la voz que advierte con amor no falla. Y si algo de lo que escuches aquí no te lleva a buscar a Dios más de cerca, entonces no sirve de nada la verdadera advertencia. No crea dependencia, crea alineación. No te ata a una persona, te empuja hacia una relación más profunda con el cielo. Tal vez tú has vivido los últimos meses como en piloto automático, levantándote, cumpliendo responsabilidades, sobreviviendo, apagando fuegos sin detenerte a preguntarte hacia dónde voy. ¿Realmente qué estoy construyendo con mi vida? ¿Qué estoy tolerando que ya debería haber confrontado? ¿Qué señales he estado ignorando porque no me convenían? Y este mensaje llega como un alto en el camino. No para juzgarte, sino para despertarte.
Porque hay decisiones que si no se toman a tiempo, luego se toman en medio del dolor, y Dios prefiere que elijas por convicción antes que por colapso. Hay una tensión santa en el ambiente y no es casualidad que la sientas, incluso si no sabes ponerle nombre. Como cuando el cuerpo sabe que viene una tormenta. Antes de que caiga la primera gota, los animales se inquietan, el aire cambia, y los que están atentos buscan refugio, no porque tengan miedo, sino porque saben leer las señales. Y tú estás siendo invitado a leer, no desde la paranoia, sino desde la sabiduría. Porque el mismo cielo que sacude es el que sostiene, el mismo Dios que expone es el que restaura, el mismo proceso que duele es el que libera. Por eso necesito decirte algo con toda claridad, ¿no? Escuches lo que viene con una mentalidad pasiva. No te sientes como espectador de una película profética. No digas veremos qué pasa, porque esto no es un espectáculo, es una intersección entre lo que sucede afuera y lo que se transforma dentro. Y tu rol no es observar, es responder, no reaccionar, sino responder con conciencia, con oración, con ajustes, con decisiones que quizás llevas años posponiendo en esta temporada. La fe no se va a medir por cuántos versículos sabes, sino por cuánta verdad estás dispuesto a enfrentar. La fe no se va a medir por cuánto hablas de Dios, sino por cuánto permites que Él te cambie. La fe no se va a medir por cuántas veces dices todo va a estar bien, sino por si estás dispuesto a alinearte aunque no sepas cómo va a terminar. Y aquí está el punto clave de esta parte. Lo que viene no distingue entre creyentes y no creyentes en cuanto al impacto externo, pero sí distingue radicalmente en cuanto al fruto interno. Dos personas pueden atravesar el mismo evento, una se quiebra, la otra madura. Una se llena de miedo, la otra de discernimiento. Una pierde el rumbo, la otra encuentra propósito. Y la diferencia no es la intensidad del evento, es la condición del corazón. Por eso, este es el momento de detenerte, respirar y hacerte una pregunta honesta, no para responderme a mí, sino para responderte a ti. ¿Estoy viviendo de manera reactiva o estoy viviendo de manera consciente? ¿Estoy escuchando por costumbre o estoy escuchando con intención? Porque en los próximos días cada palabra, cada noticia, cada señal va a ser como un examen silencioso, no para condenarte, sino para mostrarte dónde estás parado realmente. Si algo dentro de ti se siente inquieto mientras lees esto, no lo estés a la cerca. Apagues, no lo anestesies, no lo distraigas. Esa inquietud no es tu enemiga, es una alarma amorosa diciéndote despierta, ajusta, ordena, prepara. Porque hay momentos en la vida en los que no prepararse es una decisión, y es la más costosa de todas. Y yo no quiero que llegues al final de este mes preguntándote por qué nadie me lo dijo, cuando hoy estás aquí escuchándolo con tiempo, con claridad y con la oportunidad de elegir una respuesta diferente. Lo que viene puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Todo depende desde dónde lo mires y con qué espíritu lo enfrentes. Y antes de entrar en el primer evento, necesito que grabes esto en tu interior. Dios no te está advirtiendo para asustarte, te está advirtiendo porque te ama, porque ve más lejos, porque quiere que atravieses lo que viene con paz, con firmeza y con propósito. Y si tú decides escuchar no solo con los oídos, sino con la vida, entonces este diciembre no será el mes que te quebró, será el mes que te despertó. El primer evento se presentó con una claridad tan directa que me dejó sin palabras, porque no venía envuelto en símbolos difíciles de interpretar, ni en metáforas suaves. Fue una declaración firme y concreta. En este mes voy a exponer lo que estaba escondido. Y cuando esa frase resonó, entendí que no hablábamos de una revelación gradual, ni de filtraciones lentas, sino de una irrupción, una salida a la luz abrupta, como cuando se enciende una habitación oscura de golpe, y todo lo que estaba allí queda visible, sin tiempo para acomodar nada, sin tiempo para esconder lo que no se quiere mostrar. Este primer evento tiene un alcance que va más allá de lo personal, va a tocar estructuras, va a tocar sistemas, va a tocar nombres que parecían intocables. Y aquí necesito ser muy honesto contigo, porque esto no es cómodo de escuchar ni fácil de procesar. En diciembre de 2025, muchas cosas que funcionaron en la sombra van a quedar expuestas, no por accidente, no por traición interna, no por errores humanos, sino porque el tiempo de ocultarse terminó. Y cuando el cielo decide que algo se muestre, no hay acuerdo humano que lo detenga. Vi figuras de poder que por años caminaron con una imagen pública impecable caer en cuestión de días. Vi
Imperios financieros que parecían sólidos desmoronarse, como si fueran de papel. Vi redes de corrupción tan complejas que al salir a la luz la gente va a preguntarse cómo pudo existir algo así durante tanto tiempo sin que nadie lo notara. Y la respuesta va a ser incómoda, porque muchas veces no es que no se notara, es que se eligió no mirar, es que se toleró mientras beneficiaba, es que se normalizó lo que nunca debió ser normal. Y sé lo que algunos están pensando: esto pasa todo el tiempo, siempre hay escándalos, siempre hay exposiciones, siempre hay noticias fuertes, pero no así, no con esta intensidad, no con esta velocidad, no con esta simultaneidad. Lo que viene no es una gota constante, es una avalancha. Es como si varias represas se rompieran al mismo tiempo y el impacto se sintiera en todos lados a la vez. Y cuando eso ocurre, no hay manera de fingir que no pasa nada. No hay forma de seguir con la rutina, como si todo estuviera bien. Pero lo que más me sacudió no fue ver caer a gobiernos o a sistemas económicos, fue ver caer a líderes religiosos. Fue ver cómo personas que hablaban en nombre de Dios, que predicaban santidad, que levantaban multitudes, eran expuestas por vidas dobles sostenidas durante años. Y necesito que escuches esto con cuidado, porque aquí se juega algo muy profundo. Esto no es Dios siendo vengativo, esto es Dios siendo misericordioso, porque lo que se expone ahora es lo que, si seguía oculto, iba a destruir a miles después. La exposición duele, nadie lo niega. Rompe imágenes, derrumba ídolos, decepciona corazones, pero la corrupción escondida mata lentamente, destruye la fe, roba la confianza, hiere a los inocentes y se multiplica en silencio. Por eso a veces el acto más amoroso no es cubrir, es exponer, no es proteger. La imagen es salvar a las con final personas, y esa es la lógica que no siempre entendemos desde la emoción, pero que cobra sentido cuando miramos el fruto. Piensa en esto: imagina una casa hermosa desde afuera, paredes firmes, pintura impecable, fotografías perfectas, pero dentro de esas paredes hay una plaga de termitas comiéndose la estructura. Poco a poco, nadie las ve, nadie las escucha, y un día alguien descubre la infestación. Para salvar la casa hay que romper paredes, hay que sacar madera dañada, hay que generar caos temporal. Desde afuera parece destrucción, pero en realidad es rescate, porque si no se expone la plaga, la casa colapsa de golpe cuando menos lo esperas. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Se están rompiendo paredes para salvar lo que todavía puede ser salvado. Este primer evento va a afectar iglesias, ministerios, organizaciones que decían representar valores eternos. Y va a doler porque muchos confiaron, muchos admiraron, muchos entregaron su fe a personas que no supieron sostener el peso de la integridad. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay heridas reales. Hay gente que dejó de congregarse, que dejó de creer, que se alejó de todo lo espiritual, no por rebeldía, sino por dolor, porque fueron manipulados, porque fueron usados, porque fueron heridos por alguien que tenía autoridad espiritual. Y cuando escuchan de estas exposiciones, sienten algo mezclado: alivio porque la verdad sale a la luz, pero también tristeza porque confirma que no estaban equivocados en su dolor. Si tú eres uno de ellos, necesito decirte algo que tal vez nadie te dijo con claridad. El hecho de que un líder haya sido falso no significa que Jesús sea falso. El hecho de que alguien haya usado el nombre de Dios para dañarte no significa que Dios estuviera de acuerdo con eso. El hecho de que una iglesia te lastimara no significa que el cielo te abandonó. Separa al mensajero caído del mensaje eterno. Separa la institución imperfecta del Cristo perfecto. Porque si permites que la hipocresía de algunos te robe la fe, entonces el daño se duplica. Primero te hirieron y después te alejaron de la fuente de sanidad. Cuando vi estas exposiciones, también sentí el corazón de Dios, no solo su justicia, sentí su dolor, porque Él ama a su pueblo y no puede tolerar que lo engañen, que lo manipulen, que lo usen en su nombre. Hay una ira santa que no nace del rencor, nace del amor por los que han sido abusados, por los que fueron usados, por los que cargan cicatrices invisibles. Y en medio de esa limpieza hay una invitación silenciosa: hijo, hija, yo no estoy del lado de los corruptos, estoy del lado de la verdad. No defiendo a los abusadores, defiendo a los heridos. No protejo la mentira, protejo la vida. Pero este primer evento no se queda en lo público, no se queda en los titulares, no se quedan las grandes figuras.
también tiene una dimensión profundamente personal. Porque si Dios está exponiendo lo oculto en sistemas y líderes, también está exponiendo lo oculto en corazones. Y aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo para todos, sin excepción. Hay cosas que cada uno ha mantenido escondidas: pecados secretos, dobles vidas, adicciones silenciosas, relaciones que sabes que están mal, pero que sigues sosteniendo en secreto. Áreas donde tu imagen pública no coincide con tu realidad privada. Y diciembre no viene como condena, viene como gracia, viene como oportunidad. Este es el mes donde se te da la opción de exponerlo tú mismo antes de que sea expuesto, sin tu consentimiento, porque hay una diferencia enorme entre confesión y exposición. Cuando confiesas, hay misericordia cuando eres expuesto. Hay consecuencia cuando te arrepientes. En privado, Dios te restaura. En privado, cuando te descubren en público, las consecuencias también son públicas. Y no porque Dios quiera humillarte, sino porque la verdad tiene un peso que no se puede ocultar. Siempre conocí a un hombre que durante años vivió así: lideraba adoración, levantaba las manos, cantaba con pasión, pero en su casa era esclavo de una adicción. En su trabajo era deshonesto con el dinero, insane. Su matrimonio era duro y manipulador. Y cada domingo mientras cantaba sentía que algo dentro moría, porque sabía que estaba viviendo una mentira. Hasta que un día en una madrugada escuchó una advertencia clara: si no lo confiesas tú, lo expondré yo. Y ese hombre tuvo que decidir, y eligió confesar. Perdió posición, perdió reconocimiento, pero ganó paz, ganó integridad, ganó libertad. Hoy no está en ninguna plataforma, pero duerme en paz y camina sin miedo. Y eso es algo que ninguna imagen pública puede comprar. Eso es lo que está delante de ti, no como amenaza, sino como invitación. El tiempo de la doble vida se terminó. Y cuando veas caer a personas que respetabas, tu fe va a ser probada. Vas a tener que decidir si seguías a personas o si seguías a Jesús. Si tu confianza estaba en hombres o estaba en Dios. Y ahí está la trampa del enemigo: usar estas exposiciones para alejarte de la verdad. Pero la corrupción de algunos no invalida la fidelidad del cielo. Cuando empieces a ver noticias que te sacudan, no entres en pánico, entra en oración. Pregúntale a Dios: ¿qué me estás enseñando? ¿Dónde estaba mi confianza? ¿En quién la puse? Porque el propósito de este primer evento no es destruir tu fe, es purificarla, es llevarte a un lugar donde tu confianza esté solo en Jesús, el que no falla, el que no miente, el que no traiciona. Y si hay algo en tu vida que sabes que no debería estar ahí, este es tu mes para traerlo a la luz voluntariamente, porque hay misericordia en la confesión, pero hay juicio en la exposición forzada. Sé que esto incomoda, sé que no es el mensaje que muchos quieren escuchar, pero la esperanza verdadera viene después de la limpieza, no antes. Primero se saca la basura, después entra la bendición. Dios no te está llamando a vivir con miedo, te está llamando a vivir con integridad. Y este primer evento, aunque sacuda, aunque duela, aunque rompa imágenes, es el comienzo de una libertad que no conocías, si te atreves a atravesarlo con verdad y con humildad. Cuando la exposición comienza a tocar lo que muchos consideran sagrado, el impacto es aún más profundo, porque no solo se cae una imagen, se sacude una identidad colectiva. Y este cuarto movimiento del relato del primer evento se vuelve imposible de ignorar cuando la limpieza llega a la casa de Dios, porque ahí es donde el dolor se vuelve personal para miles. No estamos hablando de instituciones abstractas, estamos hablando de comunidades de fe, de lugares donde la gente buscó refugio, consuelo, dirección, y terminó encontrando manipulación, silencio, abuso o hipocresía. Y eso deja marcas que no se ven, pero que pesan como piedras en el pecho. Yo vi algo que me quebró. Vi a personas que dejaron de orar no porque perdieran fe, sino porque ya no sabían cómo hablar con un Dios cuyo nombre había sido usado para herirlas. Vi a familias que se alejaron por completo de todo lo espiritual, porque un líder traicionó su confianza. Vi a jóvenes que crecieron escuchando mensajes de santidad, mientras veían incoherencia en privado, y decidieron que todo era una mentira. Y frente a ese escenario, el cielo no permanece indiferente, porque el dolor del pueblo no es invisible para Dios, y su respuesta no es cubrir al culpable, sino liberar al herido. Por eso esta exposición no es contra la iglesia, es por la iglesia. No es para destruir la fe, es para rescatarla. No es para humillar al pueblo, es para romper cadenas invisibles que han mantenido a muchos atados al miedo, a la culpa, a la confusión.
Y cuando estas verdades salen a la luz, se produce una reacción natural: enojo, decepción, desilusión, preguntas duras, como ¿cómo pudo pasar esto? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué Dios permitió esto? Y esas preguntas no son pecado, son parte del proceso de sanidad. Porque la fe madura no es la que nunca pregunta, es la que se atreve a buscar respuestas sin huir. Si tú has sido herido en un contexto espiritual, quiero hablarte directamente ahora, no como predicador, sino como alguien que ha visto ese dolor de cerca. Tu herida es válida. Tu enojo tiene sentido, tu confusión es comprensible, pero no permitas que la traición humana defina tu relación con lo divino, porque el mismo Jesús que fue usado para manipularte es el que quiere sanarte. Separa la voz que te mintió de la voz que te creó. Separa la estructura que falló del amor que no falla. Y aunque cueste, aunque duela, aunque tome tiempo, no cierres la puerta al cielo por culpa de quienes nunca debieron representarlo. Hay algo que se repite en este proceso, y es que la meracía, exposición, no solo derrumba, también revela. Revela a los que fueron fieles en lo oculto. Revela a los que no se vendieron. Revela a los que sirvieron sin aplausos. Revela a los que caminaron con integridad, mientras otros negociaban valores, y esos no siempre están en plataformas. No siempre tienen micrófonos, muchas veces están en las bancas, en las casas, en trabajos anónimos, sosteniendo comunidades con oración silenciosa y fidelidad diaria. Y cuando la limpieza termina, son ellos los que quedan de pie. No porque sean perfectos, sino porque fueron genuinos. Pero este movimiento no se queda en el nivel institucional. Vuelve a apuntar al corazón individual, porque cada exposición externa funciona como un espejo interno. Y frente a ese espejo, nadie queda completamente fuera. Hay preguntas que empiezan a surgir en el silencio, cosas que antes ignorabas. Ahora te incomodan, actitudes que justificabas. Ahora te pesan palabras que dijiste a la ligera. Ahora te confrontan, y eso no es condenación, es invitación. Es el Espíritu diciendo: ven más profundo, no para acusarte, sino para alinearte. Muchos sienten resistencia en este punto, porque es más fácil señalar lo que está mal afuera que enfrentar lo que está desordenado adentro. Es más cómodo hablar de líderes caídos que hablar de hábitos secretos. Es más sencillo indignarse por la corrupción ajena que confesar la propia. Pero diciembre viene con una gracia especial, una ventana donde la honestidad trae libertad y la humildad trae restauración, porque lo que se confiesa se sana, y lo que se esconde se pudre. Hay cosas que quizás nadie sabe, excepto tú y Dios, pensamientos que no compartes, decisiones que tomas cuando nadie mira, pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo van apagando la sensibilidad espiritual. Este no es el momento de endurecer el corazón. Este es el momento de abrirlo, porque la misma luz que expone también cura, pero solo si permites que entre, no como juez, sino como médico. Y aquí quiero decirte algo con mucha claridad. La exposición no es el final de tu historia, es el inicio de una nueva etapa, más libre, más ligera, más verdadera, pero solo si no te defiendes, solo si no te justificas, solo si no huyes. Cuando la luz toca lo que preferirías mantener en la sombra, porque huir retrasa la sanidad, enfrentarla acelera la transformación. Y aunque el proceso pueda doler, el resultado es una paz que no se compra con ninguna imagen pública. Hay personas que van a resistirse a esta limpieza, van a negar, van a atacar, van a culpar a otros, van a intentar desacreditar la verdad. Porque cuando se cae una mentira, también se cae el beneficio que traía. Y no todos están dispuestos a perder eso, pero tú no tienes que seguir ese camino. Tú puedes elegir uno distinto. Puedes elegir decir: aquí estoy, examíname, muéstrame, límpiame, reordéname, no para humillarme, sino para liberarme. Porque el propósito de este primer evento no es dejarte desnudo, es vestirte de integridad. No es avergonzarte, es sanarte, no es destruir. Tu fe es purificarla hasta que quede anclada, no en personas, no en sistemas, no en títulos, sino en una relación real con aquel que no cambia. Y cuando esa purificación ocurre, algo empieza a cambiar dentro de ti. Ya no necesitas defender apariencias, ya no necesitas sostener máscaras, ya no vives con el miedo constante de ser descubierto, porque ya no hay nada que esconder. Y esa libertad es profunda, silenciosa, estable. Mientras todo esto ocurre, afuera noticias titulares, conversaciones intensas,
debates. Tú estás siendo invitado a una respuesta diferente. No reaccionar con cinismo, no aislarte por miedo, no endurecerte por decepción, sino caminar con discernimiento, con compasión y con una fe más profunda, una fe que no depende de líderes perfectos, porque sabe que no existe una fe que no se derrumba cuando otros caen, porque está construida sobre una roca distinta. Y déjame decirte algo más, este proceso no es rápido, no se resuelve en un día, no se sana con una oración superficial, es un camino que se recorre paso a paso, con paciencia, con verdad, con rendición diaria. Pero diciembre marca el inicio de ese camino, marca el punto donde ya no puedes fingir que no ves, donde ya no puedes seguir igual sin sentir el peso, donde algo dentro te dice es hora de vivir de otra manera. Si sientes incomodidad mientras lees esto, no la rechaces, no la anestesies. Esa incomodidad es el inicio de una libertad más grande. Es la señal de que algo se está moviendo en lo profundo. Y eso, aunque asuste, es una buena noticia porque significa que estás vivo espiritualmente y que el proceso no te pasó por encima, sino que te está llamando por tu nombre. La casa se está limpiando primero por dentro, luego por fuera. Y aunque el ruido sea fuerte, aunque el polvo se levante, aunque algunas paredes se rompan, el objetivo no es el caos, es la restauración. Y cuando esta etapa termine, muchos van a mirar atrás y entender que lo que parecía destrucción fue en realidad misericordia disfrazada, porque sin esa limpieza nada nuevo podría sostenerse. Permanece aquí, no te vayas del proceso, no cierres el corazón cuando más necesita abrirse, porque lo que viene después de la exposición es sanidad, y lo que viene después de la sanidad es una fe más real, más firme y más libre, la que conocías antes. Hay un punto en este proceso donde ya no basta con observar lo que sucede afuera, ni con sentir empatía por las historias que salen a la luz. Llega el momento en que la atención se vuelve hacia adentro, y ahí es donde aparece la pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Qué vas a hacer tú con lo que está siendo expuesto? Porque este mes no solo revela sistemas y líderes, revela elecciones. Y cada persona se encuentra frente a una decisión silenciosa, pero determinante: confesar voluntariamente o esperar a ser expuesto sin control. Esta no es una amenaza, es una realidad espiritual tan antigua como la humanidad. Cuando la luz se acerca, lo oculto tiembla, no porque la luz sea cruel, sino porque la mentira no puede sostenerse frente a la verdad. Y aquí hay una diferencia que necesitas entender con profundidad. La confesión es un acto de humildad. La exposición es una consecuencia del tiempo. Cuando tú confiesas, tomas la iniciativa, te adelantas al colapso, eliges la verdad antes de que la verdad te alcance. Cuando eres expuesto, perdiste el control de la narrativa. No porque Dios quiera humillarte, sino porque insististe en sostener algo que ya no podía sostenerse. Muchos viven con la ilusión de que mientras nadie sepa, todo está bien, pero por dentro el alma sabe que no está bien. Viven alerta constante, cuidando palabras, cuidando gestos, cuidando horarios, cuidando pantallas, cuidando secretos. Y ese estado permanente de vigilancia roba paz, roba gozo, roba libertad, aunque desde afuera parezca normalidad. Diciembre viene a romper ese ciclo, no para destruirte, sino para liberarte de una vida doble que te está agotando más de lo que admites. Hay personas que han desarrollado una fe pública impecable. Saben qué decir, cuándo decirlo, cómo verse espirituales, pero en privado negocian principios, justifican actitudes, minimizan pecados pequeños que con el tiempo se vuelven hábitos y luego cadenas. Y lo más peligroso no es la caída, es la costumbre de vivir fragmentado, una cosa en público, otra en privado. Y el corazón no fue diseñado para soportar esa división por mucho tiempo. Por eso este mes se presenta como una gracia incómoda, una oportunidad que no se repite con frecuencia, la oportunidad de sacar a la luz lo que llevas años escondiendo antes de que salga de una manera que no elegiste. Y no se trata solo de grandes pecados visibles. A veces se trata de resentimientos antiguos, de mentiras sostenidas, de relaciones secretas, de adicciones silenciosas, de decisiones que sabes que no están alineadas, pero que sigues posponiendo, porque romperlas implica enfrentar dolor temporal. Quiero que entiendas algo con claridad. El dolor de confesar es intenso pero corto. El dolor de ser expuesto es profundo y largo. Uno sana, el otro deja cicatrices innecesarias, y esto no lo digo desde la teoría, lo
Digo porque he visto ambas historias. He visto personas que eligieron confesar, perder algo de imagen, algo de posición, algo de comodidad y ganar paz, integridad y restauración. Y he visto personas que se aferraron al secreto hasta el último momento. Y cuando todo salió a la luz, perdieron mucho más de lo que habrían perdido si hubieran sido honestas. A tiempo hay una escena que vuelve una y otra vez a mi mente en esta temporada, la de un padre que le dice a su hijo: si me dices la verdad ahora podemos arreglarlo juntos, pero si esperas a que yo lo descubra, las consecuencias serán mayores. No porque el padre disfrute castigar, sino porque el amor responsable necesita límites y consecuencias. Y así funciona este llamado. No es un ultimátum, es una advertencia amorosa. Es el cielo diciendo: no sigas cargando esto solo, no sigas viviendo con miedo, no sigas postergando lo inevitable, porque hay una salida más digna, más sanadora, más alineada con quien realmente eres. Tal vez tú te estás diciendo a ti mismo: no es tan grave, nadie sale lastimado, lo tengo bajo control. Pero pregúntate con honestidad, si realmente lo tuvieras bajo control, ¿vivirías con esa inquietud constante, con esa culpa silenciosa, con ese miedo a ser descubierto? Y la respuesta suele ser no, porque lo que controlas no te controla. Y si algo te domina en secreto, tarde o temprano va a pedir un precio mayor. Conocí a un hombre que durante años sostuvo una doble vida frente a fe. Todos era un ejemplo, un referente a alguien a quien otros buscaban para consejo, pero en su intimidad estaba atrapado en una adicción que nunca se atrevió a nombrar. Cada vez que escuchaba mensajes sobre santidad, sentía que se ahogaba. Cada vez que levantaba las manos en adoración, sentía que algo dentro se quebraba y vivía con el temor constante de que todo se derrumbara, hasta que una noche entendió que ese temor no era su enemigo, era una señal de que no podía seguir. Así decidió hablar, decidió confesar, decidió renunciar a lo que lo estaba destruyendo. Perdió reconocimiento, sí, perdió posición, sí, pero ganó algo que no tenía desde hacía años: libertad. Y hoy su vida no es perfecta, pero es íntegra, y eso lo cambió todo. Esa historia no es excepcional, es una invitación, porque este mes va a poner a muchos en esa encrucijada. Y lo más difícil no será confesar, lo más difícil será aceptar que la imagen que construiste no es tan importante como la verdad que necesitas vivir. Y aquí es donde tu fe se vuelve real, no cuando hablas bonito, no cuando sabes las respuestas correctas, sino cuando eliges la verdad, aunque te cueste. Y quiero decirte algo más: este llamado no viene con condenación, viene con esperanza. Dios no te está diciendo: te voy a exponer, te está diciendo: si vienes a la luz hay misericordia, hay restauración, hay un futuro diferente, hay una versión de ti más libre, más auténtica, más en paz. Y esa versión no puede nacer mientras sigas protegiendo lo que te está atando. Habrá quienes elijan ignorar esta advertencia, justificarla, racionalizarla, atacar al mensajero para no escuchar el mensaje. Y eso es parte del proceso. Cada uno decide cuánto quiere cambiar. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás leyendo esto porque algo dentro sabe que es tiempo de dejar de huir y empezar a vivir de frente, sin máscaras, sin excusas, sin compartimentos secretos. Cuando las exposiciones empiecen a aparecer, cuando veas caer a personas que admirabas, no dejes que eso te lleve al cinismo. Deja que te lleve a la humildad. No digas todos son iguales. Di yo quiero vivir distinto. No digas nadie es confiable. Di mi confianza estará en Dios y en una vida alineada. No digas la fe es una farsa. Di la fe necesita verdad para sobrevivir, porque este primer evento tiene un propósito profundo: limpiar para que lo que venga después pueda sostenerse, purificar para que la promoción no te destruya, liberar para que la bendición no te encuentre atado. Y si eliges confesar, si eliges traer a la luz lo que pesa, aunque duela, aunque cueste, aunque tengas que llorar, ese acto se convertirá en la base de una paz que no conocías. No esperes a que el cielo tenga que gritar lo que hoy te susurra. No esperes a que la vida te obligue a soltar lo que hoy puedes entregar voluntariamente, porque hay misericordia en adelantarte al proceso. Hay gracia en rendirte a tiempo, y hay una libertad esperando del otro lado de esa decisión, que solo se revela cuando te atreves a cruzar. Este mes no te está pidiendo perfección, te está pidiendo honestidad. No te está pidiendo que no caigas, te está pidiendo que no mientas. No te está pidiendo que tengas todo resuelto, te está pidiendo que no sigas fingiendo, porque la verdad, aunque incómoda, es el único terreno donde la sanidad puede crecer.
Y este es el momento de elegir sobre qué terreno quieres construir lo que viene. El segundo evento llega como un giro inesperado porque no toca primero la moral ni las instituciones, toca el entorno mismo donde todos vivimos, el clima, el aire, el ritmo natural que damos por sentado. Y cuando esto me fue mostrado entendí por qué tanta gente se sentiría confundida, porque cuando la naturaleza se comporta de manera extraña, la mente humana busca explicaciones rápidas para calmar la ansiedad, pero no todas las explicaciones conducen a la verdad. Y aquí está la advertencia central de este segundo movimiento. No todo lo que parece misterioso tiene origen oculto, y no todo lo que asusta es una señal de destrucción. Se me dijo con claridad en este diciembre: voy a mover el clima de maneras que obligarán a muchos a buscar respuestas, y cuando no las encuentren donde siempre las han encontrado, algunos se acercarán a mí, pero otros se perderán buscando señales donde no las hay. Y cuando esas palabras llegaron, vi imágenes que no encajaban con los patrones normales. Vi tormentas donde nunca hubo tormentas. Vi nevadas en lugares que llevan décadas sin ver. Vi calor intenso. En pleno invierno vi lluvias torrenciales en zonas desérticas y sequías repentinas en regiones acostumbradas a la abundancia de agua. Y lo más impactante fue ver fenómenos opuestos ocurriendo el mismo día en distintas partes del mundo, como si el clima estuviera gritando algo que muchos no quieren escuchar. Esto no se trata de debates políticos ni de explicaciones científicas, aunque éstas intentarán dar sentido a lo que ocurre. Se trata de una sacudida que va más allá de los modelos y las estadísticas. Se trata de un llamado de atención, porque cuando lo que siempre fue predecible deja de serlo, el ser humano se da cuenta de algo incómodo. No lo controlamos todo. No somos autosuficientes. No somos los dueños absolutos de este mundo. Y esa realización abre dos caminos, uno hacia la humildad y otro hacia la confusión. A lo largo de la historia, Dios ha usado la naturaleza para hablar, no porque disfrute del caos, sino porque la creación responde a su voz. Cuando quiso advertir a Faraón, las plagas sacudieron su economía. Cuando quiso mostrar su poder, abrió el mar. Cuando quiso hablar con Job, lo hizo desde el torbellino, no para destruirlo, sino para mostrarle que hay una sabiduría mayor que la humana. Y en diciembre de 2025, esa misma lógica se activa, no como castigo, sino como señal, no como final, sino como advertencia. El peligro no está en el fenómeno, el peligro está en la interpretación, porque muchos correrán a explicaciones que alimentan el miedo, teorías de conspiración, historias de tecnologías secretas, discursos sobre fuerzas desconocidas, y otros se irán al extremo opuesto diciendo que todo es casualidad, que no significa nada, que no hay que prestar atención, y ambos caminos pierden el punto central. Cuando algo rompe el patrón, no está pidiendo pánico, está pidiendo discernimiento. Vi a millones de personas consumiendo contenido frenéticamente, buscando a alguien que les diga qué pensar. Astrólogos hablando de alineaciones cósmicas, gurús prometiendo explicaciones energéticas, profetas falsos vendiendo fechas y predicciones religiosas, usando el miedo para controlar y sacar provecho. Y en medio de todo ese ruido, la voz que realmente importa quedaba ahogada, porque escuchar a Dios requiere silencio, requiere humildad, requiere detenerse y preguntar, no qué está pasando allá afuera, sino qué me estás diciendo a mí. Porque estas señales no son para satisfacer la curiosidad, son para despertar conciencias. Son Dios tocando la puerta de la humanidad diciendo: mira alrededor, algo cambió. Necesitas prestar atención. Y aquí está lo que muchos no quieren aceptar: Dios no está tratando de destruir la tierra con el clima, está tratando de salvar corazones a través de la sacudida, porque cuando los sistemas humanos fallan, cuando la tecnología no puede predecir, cuando la ciencia no puede explicar, el corazón humano se abre a buscar algo más grande, y esa apertura puede llevar a la verdad o a la confusión, dependiendo de quién guíe la búsqueda. Por eso tu rol en este segundo evento es crucial, no para tener todas las respuestas, sino para señalar la dirección correcta. Cuando otros digan es el fin del mundo, tú necesitas decir no es un llamado. Cuando otros entren en pánico, tú necesitas entrar en oración. Cuando otros se pierdan en explicaciones vacías, tú necesitas recordar que hay un creador que sigue activo, que sigue hablando, que sigue invitando a alinearse. Y aquí quiero ser muy práctico, porque este evento no es solo espiritual, tiene implicaciones reales en la vida diaria.
El clima extraño va a afectar economías, va a afectar cosechas, va a afectar transporte, va a generar escasez en algunos lugares, abundancia en otros, y la diferencia entre sufrir innecesariamente y atravesar con sabiduría estará en la atención y la preparación, no en el miedo. Cuando una tormenta inesperada corta rutas, los precios suben. Cuando una sequía afecta a una región agrícola, ciertos alimentos escasean. Cuando una nevada histórica paraliza una ciudad, el transporte se detiene. Y quienes están atentos no reaccionan tarde, actúan a tiempo, no por paranoia, sino por prudencia, no para aprovecharse de otros, sino para cuidar a los suyos. Y aquí hay un principio antiguo que se activa. Discernir los tiempos es parte de caminar con Dios. No es codicia, es sabiduría. No es miedo, es previsión. Recuerda la historia de José. Interpretó un sueño sobre años de abundancia y años de hambre, y actuó en consecuencia, y esa acción salvó naciones. No fue exageración, fue obediencia. Y en este diciembre, quienes estén despiertos harán ajustes simples pero decisivos. Comprarán antes de la escasez, se moverán antes del colapso, reorganizarán prioridades antes de la crisis. Y cuando otros pregunten cómo sabías, la respuesta no será una fórmula, será una relación. Escuché y obedecí. Por eso, cada vez que veas una noticia climática extraña en este mes, no la descartes como coincidencia, ni la conviertas en obsesión. Detente, ora unos segundos y pregunta: ¿qué me estás mostrando? ¿Qué necesito ajustar? ¿Qué área de mi vida está desalineada? Porque las señales externas siempre apuntan a realidades internas. Cuando Dios agita, la naturaleza está intentando agitar conciencias. Cuando sacude la tierra, está llamando a despertar almas. Y hay algo más que necesito advertirte. En diciembre habrá voces, incluso dentro de contextos religiosos, que usarán estas señales para sembrar terror, para decir que todo está perdido, que no hay esperanza, que el juicio es inminente. Y usarán ese miedo para controlar, manipular, sacar dinero. No caigas en eso. Las señales no son para paralizarte, son para posicionarte, no son para quitarte la paz, son para reordenar prioridades. Dios no te muestra lo que viene para que vivas aterrorizado, te lo muestra para que vivas preparado. Y hay una diferencia enorme entre pánico y preparación. El pánico ciega la preparación, guía. El pánico te hace correr sin dirección. La preparación te hace moverte con propósito. Y si decides caminar este segundo evento con discernimiento, no solo atravesarás el mes con paz, te convertirás en un punto de estabilidad para otros. Cuando todo parezca incierto, este segundo evento no busca respuestas rápidas. Busca corazones atentos. No busca explicaciones espectaculares. Busca alineación cotidiana. Y mientras el mundo mira al cielo buscando señales, tú necesitas mirar al interior buscando verdad. Porque el clima puede cambiar de un día a otro, pero el corazón que aprende a escuchar permanece firme en medio de cualquier tormenta. A medida que el segundo evento se manifiesta y el clima comienza a comportarse de formas que rompen la lógica cotidiana, aparece un tercer elemento invisible pero poderoso: la interpretación. Y aquí es donde muchos se pierden, no por falta de información, sino por falta de discernimiento. Porque no todo el que habla con seguridad sabe lo que dice, y no toda voz fuerte viene del cielo. Y esta es una de las pruebas más sutiles de este tiempo: aprender a distinguir entre ruido y verdad, entre advertencia y manipulación, entre llamado y miedo. Cuando la tierra se sacude, el corazón humano busca certezas inmediatas, quiere explicaciones rápidas que alivien la ansiedad, aunque no sean correctas. Y en ese vacío proliferan discursos que parecen profundos, pero solo alimentan confusión. Hay quienes dirán que todo se explica por fuerzas ocultas. Otros hablarán de conspiraciones globales. Otros afirmarán que todo es casualidad y no significa nada. Y otros se irán al extremo religioso, declarando fechas finales, usando el temor como herramienta de control. Y todos esos caminos tienen algo en común: alejan del centro. El problema no es buscar respuestas. El problema es buscar en cualquier lugar menos en la fuente correcta. Porque discernir no es acumular teorías. Discernir es aprender a escuchar la voz correcta en medio del caos. Y esa voz rara vez grita, rara vez se impone, rara vez entra en pánico. Es una voz que invita, que guía, que trae paz. Incluso cuando anuncia procesos difíciles. Vi con claridad cómo
Millones de personas consumirán contenido sin parar, saltando de video en video, de explicación en explicación, como quien intenta apagar un incendio con gasolina. Y mientras más consumen, más confundidos se sienten, porque la información sin dirección no libera bruma. Y en medio de esa saturación, muchos perderán la capacidad de detenerse, de orar, de preguntar con sinceridad: ¿qué me estás diciendo a mí en todo esto? No al mundo, no a las masas, a mí. Porque esa es la pregunta que define este momento, ¿no? ¿Qué está pasando allá afuera? Sino ¿qué está ocurriendo dentro de mí? ¿Qué se está revelando en mi forma de pensar? ¿Qué miedos están saliendo a la superficie? ¿Qué áreas de mi vida se desordenan cuando lo externo se sacude? Porque las crisis no crean lo que hay en el corazón, lo revelan. Y este mes va a revelar mucho, no solo en sistemas, sino en personas. Habrá quienes reaccionen con pánico, comprando teorías, acumulando explicaciones, viviendo en estado de alarma constante, y ese estado no produce sabiduría, produce agotamiento. Habrá quienes se refugien en la negación diciendo: no pasa nada, todo sigue igual, y esa postura tampoco produce vida, porque ignora señales que necesitan ser atendidas. Pero habrá un tercer grupo, más pequeño pero firme, personas que deciden no moverse por miedo ni por negación, sino por discernimiento. Y esas personas atravesarán el mes con una paz que no se puede explicar, solo se puede vivir. Discernir en este tiempo implica saber cuándo apagar el ruido, cuándo dejar de consumir contenido que solo agita el alma, cuándo elegir el silencio para escuchar. Y aquí quiero darte una imagen. Imagina que estás en medio de una tormenta con vientos fuertes y alguien intenta hablarte. Si hay gritos, música, ruido de fondo, no escucharás nada, pero si te refugias en un lugar tranquilo, incluso un susurro puede guiarte. Así funciona. La voz de Dios no compite con el caos, no lucha por atención, espera que tú hagas espacio. Por eso en este mes, la disciplina más poderosa no será acumular información, será cultivar silencio. No será seguir a más voces, será profundizar la relación. No será correr detrás de cada señal, será aprender a detenerse, a orar, a respirar, a preguntar con honestidad y escuchar sin prisa. Porque el discernimiento no se acelera, se afina con constancia. Y aquí viene una advertencia necesaria. En medio de las señales climáticas habrá personas, incluso con lenguaje espiritual, que sembrarán miedo intencionalmente. Usarán palabras como juicio, castigo, fin inminente, para provocar dependencia emocional, para manipular, para controlar decisiones y recursos. Y tú necesitas saber esto: el miedo no viene de Dios, la advertencia sí. El miedo paraliza, la advertencia despierta. El miedo te empuja a actuar sin pensarla. Advertencia te invita a pensar antes de actuar. Si alguien usa el terror para dirigir tus decisiones, aléjate. Si alguien te quita la paz en nombre de la espiritualidad, cuestiona, porque la verdad puede incomodar pero no esclaviza, puede confrontar pero no destruye. La estabilidad interior. Y aquí hay una diferencia clave entre temor reverente y miedo tóxico. El temor reverente te acerca, te hace humilde, te lleva a ordenar tu vida. El miedo tóxico te aleja, te confunde, te vuelve reactivo y te roba la claridad. Este mes será una escuela de discernimiento. Cada noticia, cada señal, cada conversación será una oportunidad para elegir cómo respondes. No solo qué crees, sino cómo procesas lo que ocurre. Porque el discernimiento no es una habilidad mística, es una postura del corazón. Es decidir no reaccionar de inmediato, es decidir consultar antes de actuar, es decidir escuchar antes de opinar. Y esto tiene implicaciones prácticas. Cuando veas una noticia alarmante, no compartas de inmediato. Detente, ora, piensa. Cuando alguien te envíe un mensaje cargado de miedo, no lo absorbas automáticamente. Examínalo. Cuando escuches una predicción extrema, no la rechaces ni la abraces sin discernir. Llévala a la oración y pregúntate: ¿esto me acerca a la paz o me roba la paz? ¿Esto me lleva a confiar o me lleva a temer? Porque la voz correcta, aunque advierta, siempre apunta a la confianza. Hay personas que confundirán discernimiento con frialdad. Dirán: no pasa nada, todo está bien, y seguirán igual. Pero discernir no es anestesiarse, es estar despierto sin perder la calma. Es reconocer la sacudida sin perder el centro. Es aceptar que algo se mueve sin vivir en ansiedad constante. Y esa es una madurez que se construye día a día. No en el momento de la crisis, sino antes. Por eso este mes te invita a revisar tus hábitos de consumo. ¿Qué escuchas? ¿A quién sigues? ¿Qué
¿Qué voces tienen más influencia sobre tus decisiones? Porque en tiempos de sacudida, la voz que más escuchas se convierte en la que dirige tu rumbo. Y si esa voz es el miedo, terminarás agotado. Si esa voz es el orgullo, terminarás ciego. Si esa voz es la verdad, caminarás con firmeza, incluso cuando el terreno sea inestable. Discernir también implica aceptar que no todo se puede explicar de inmediato, que hay procesos que solo se entienden con el tiempo, y que intentar tener todas las respuestas ahora puede ser una forma de control, disfrazado de espiritualidad. A veces la fe más profunda no es la que entiende todo, es la que confía mientras camina, ajusta mientras avanza, aprende mientras atraviesa. Y aquí hay una promesa implícita para quienes elijan este camino. Cuando eliges discernir en lugar de reaccionar, te conviertes en refugio para otros. Cuando eliges la paz en lugar del pánico, te vuelves una presencia estabilizadora. Cuando eliges la oración en lugar del ruido, te alineas con una sabiduría que no depende de titulares. Y esa postura no solo te sostiene a ti, sostiene a los que te rodean. Este es el llamado de este séptimo tramo del proceso. No te pierdas en las interpretaciones, no te enganches con el miedo, no te dejes arrastrar por el ruido. Elige discernir, elige escuchar, elige caminar con una paz que no niega la realidad, pero tampoco se rinde al caos, porque en medio de las sacudidas externas, la mayor victoria será mantener el corazón alineado y los oídos atentos a la voz que sigue guiando, incluso cuando todo parece incierto. El tercer evento llega como un golpe silencioso porque no siempre se anuncia con ruido ni con titulares. Llega como una pérdida concreta, personal, específica. Y cuando se manifiesta, muchos sienten que el suelo se abre bajo sus pies porque lo que se pierde no es solo algo externo, es algo a lo que el corazón se había aferrado durante años. Y aquí es donde la fe es llevada a un lugar más profundo, porque es fácil confiar cuando todo se mantiene estable, pero es en la pérdida donde se revela qué sostenía realmente tu identidad. Cuando se me mostró este evento, sentí un nudo en el pecho, porque vi lágrimas, vi confusión, vi personas preguntándose por qué ahora, por qué así, por qué esto, y al mismo tiempo vi algo más, vi cadenas rompiéndose, vi prisiones abriéndose, vi personas siendo liberadas de cargas que nunca debieron llevar tanto tiempo, y entendí algo que cuesta aceptar. Hay pérdidas que parecen tragedias, pero son liberaciones disfrazadas. No porque el dolor no sea real, sino porque el apego era más dañino de lo que admitíamos. Vi trabajos terminando de manera abrupta, empleos que daban seguridad económica pero estaban matando lentamente el espíritu. Personas que se levantaban cada mañana con ansiedad, que volvían a casa vacías, sin energía, sin alegría, sin propósito. Y durante años escucharon una voz interna que decía: esto no es todo, esto no es para siempre. Pero el miedo a soltar era más fuerte que el deseo de cambiar. Y en diciembre ese trabajo se termina, no porque Dios disfrute del dolor, sino porque sabe que si no se cierra esa puerta, la persona nunca buscará la que la lleva a vida. Vi relaciones rompiéndose, relaciones que desde afuera parecían estables, pero por dentro estaban llenas de control, manipulación, silencios largos, desgaste emocional, personas que permanecían juntas por costumbre, por miedo a la soledad, por presión social, por inversión de tiempo, pero no por amor real. Y cuando esa relación termina, el dolor es profundo porque se pierde algo familiar, aunque fuera tóxico, y al principio se siente como un fracaso, pero meses después, con la mente más clara, el corazón más sano, se entiende: no perdí el amor de mi vida. Me liberé de una prisión que estaba normalizando. Vi negocios colapsando, proyectos que parecían colamice que toramisía, exitosos en números pero devastadores en lo interno, negocios que robaban tiempo, familia, salud, paz, y que eran defendidos con frases como: es solo una temporada, aguanta un poco más. Pero esa temporada se volvió permanente. Y en diciembre algo sucede: un socio traiciona, una crisis aparece, una decisión externa obliga a cerrar, y la persona siente que lo perdió todo. Pero un año después, con relaciones restauradas, con un ritmo de vida más sano, con propósito renovado, puede decir: gracias por cerrar lo que yo no tuve el valor de cerrar. Este tercer evento no discrimina por nivel espiritual ni por años de fe. Toca a quienes han estado postergando decisiones, a quienes han escuchado advertencias suaves y las han ignorado, a quienes se han aferrado a lo que les da identidad.
aunque los esté destruyendo. Y aquí hay una verdad difícil pero necesaria. Dios permite lo que tú no soltarías voluntariamente, cuando ese apego te está impidiendo vivir en plenitud, no porque quiera controlarte, sino porque te ama demasiado, para dejarte morir lentamente en algo que parece estable. Muchos preguntarán, ¿me está quitando Dios algo? Y la respuesta no siempre es sí, pero a veces está permitiendo que se caiga lo que ya no tenía vida, porque hay cosas que están técnicamente vivas, pero espiritualmente muertas. Siguen existiendo, pero ya no respiran. Siguen ocupando espacio, pero ya no producen fruto, y mantenerlas requiere un esfuerzo constante que agota el alma y te aleja de quien realmente eres. Este mes es un cierre de ciclos, y los cierres duelen, porque implican duelo. No se puede cerrar algo sin llorar, lo que fue, incluso si fue dañino. Y está bien llorar. Está bien sentir la pérdida, está bien admitir que duele lo que no está bien. Es quedarse atrapado en el pasado, negándose a ver que ese cierre crea espacio para algo nuevo y más alineado con tu propósito. Vi personas perdiendo posiciones, títulos, roles que definían su identidad, líderes que al dejar un cargo se sentían nadie, personas que al perder una función, sepas y ofrecerse, sentían vacías, porque habían confundido lo que hacían con quienes eran. Y cuando ese rol se va, la pregunta aparece sin anestesia: ¿quién soy ahora? Y esa pregunta, aunque asuste, es una puerta, porque obliga a reconstruir la identidad desde un lugar más sano, no desde el aplauso, no desde el reconocimiento, sino desde la raíz. Dios no te llama a una posición, te llama a un propósito. Y las posiciones cambian, los títulos pasan, las plataformas se mueven, pero el propósito permanece. Y cuando una posición se pierde, no siempre es porque fracasaste, a veces es porque graduaste, a veces es porque el siguiente nivel requiere manos vacías, corazón humilde y una identidad que no dependa de la validación externa. Hay quienes en este mes perderán amistades de años, conexiones que ya no caminaban en la misma dirección. Y eso duele, porque compartieron historia, compartieron risas, compartieron procesos. Pero también hay relaciones que se sostienen solo por nostalgia, no por crecimiento, y seguir cargándolas te mantiene atado a versiones antiguas de ti mismo, que ya no reflejan quién estás siendo ahora. Y aunque el corte sea doloroso, la libertad que sigue es real. Este evento confronta una pregunta central: ¿qué estás tolerando que ya te está costando demasiado? ¿Qué estás sosteniendo por miedo que te está robando vida? ¿Qué estás defendiendo por costumbre que ya no te acerca a quien quieres llegar a ser? Porque lo que toleras te ata, pero lo que enfrentas te libera. Y diciembre te va a empujar a enfrentar, no desde la crueldad, sino desde la verdad. Cuando algo se va, no pelees como si te estuvieran arrancando el alma. No te aferres con desesperación. Pregúntate con honestidad: ¿esto me estaba dando vida o solo me daba identidad? ¿Esto me acercaba a la paz o solo me mantenía ocupado? Porque hay pérdidas que no son pérdida, son ajuste. Hay finales que no son castigo, son redirección. Hay cierres que no son rechazo, son preparación. Vi personas que al soltar lo que dolía, descubrieron talentos dormidos, pasiones olvidadas, caminos que nunca exploraron porque estaban demasiado ocupadas, sosteniendo lo insostenible. Y ese descubrimiento no habría sido posible sin la pérdida previa. Porque mientras tus manos están llenas de pasado, no pueden recibir futuro. Este tercer evento va a separar lo que te pertenece de lo que solo te acompañó por un tiempo. Va a revelar qué era permanente y qué era temporal. Y aunque el proceso pueda sentirse injusto en el momento, con el tiempo se entenderá como misericordia, porque hay dolores que sanan y hay pérdidas que liberan. Y diciembre, aunque duela, está diseñado para liberar. No interpretes cada pérdida como abandono. No concluyas que Dios te falló. No decidas que tu historia terminó, porque lo que termina no siempre es tu destino. A veces es el obstáculo que te impedía llegar a Él. Y si en este mes algo se va, déjalo ir con lágrimas, si es necesario, pero no con resentimiento. Porque lo que se va estaba cumpliendo su ciclo, y lo que viene necesita espacio para llegar. Cuando el tercer evento se despliega y las pérdidas comienzan a sentirse con más claridad, llega un momento decisivo que muchos pasan por alto: el momento de soltar conscientemente, porque perder algo no es lo mismo que soltarlo. Hay personas que pierden pero siguen aferradas internamente, viven ancladas al recuerdo, a la queja, al resentimiento, a la nostalgia.
Y ese apego invisible prolonga el dolor mucho más de lo necesario. Por eso este tramo del proceso no habla de lo que se va, sino de cómo decides relacionarte con lo que se fue. Soltar no es negar el dolor. Soltar no es fingir que no importó soltar, no es borrar la historia. Soltar es aceptar que algo cumplió su ciclo y que insistir en retenerlo solo retrasa la sanidad. Hay una reportación, Serasa, de Taseiko, Serasa. Diferencia profunda entre duelo y resistencia. El duelo honra lo que fue, la resistencia pelea contra lo que ya no es. Y esa pelea interna desgasta, consume energía, nubla la visión y te mantiene mirando hacia atrás cuando la vida te está llamando hacia adelante. Diciembre se presenta como un mes de rendición de cuentas, no solo externas sino internas, porque al final del año las excusas se quedan sin fuerza. Ya no puedes decir después lo hago, ya no puedes seguir posponiendo decisiones que llevan años pidiendo ser tomadas. Y aquí es donde muchos sienten una tensión interna. Porque soltar implica renunciar a una identidad conocida, aunque sea dolorosa. Implica dejar de definirse por lo que se perdió para empezar a descubrirse por lo que aún no ha nacido. Hay personas cuya identidad completa estaba atada a un título. Soy el líder, soy el director, soy el responsable, soy el que sostiene todo. Y cuando ese título se pierde, aunque sea por razones externas, el vacío que queda es enorme, porque no se perdió solo. Una función se perdió. Una forma de verse a sí mismo, y esa pérdida confronta una verdad incómoda. ¿Quién eres cuando nadie te aplaude? ¿Quién eres cuando no hay plataforma? ¿Quién eres cuando no hay reconocimiento? Y esa pregunta, aunque asuste, es profundamente liberadora, porque abre la puerta a una identidad más sólida que no depende de circunstancias. Yo mismo pasé por ese valle. Hubo un tiempo en que mi valor estaba tan ligado a una posición que cuando la perdí, sentí que había perdido el sentido. Lloré, me cuestioné, me sentí desplazado y por un momento pensé que todo había terminado, pero en ese silencio aprendí algo que no habría aprendido de otra manera. Dios no me llamó a una posición, me llamó a un propósito, y ese propósito no se canceló cuando el título se fue solo, se estaba reubicando. Y cuando entendí eso, comencé a soltar no solo la posición, sino la necesidad de validación que la acompañaba. Soltar no ocurre de un día para otro, es un proceso que se construye con decisiones pequeñas, pero firmes. Dejar de revisar mensajes antiguos, dejar de fantasear con cómo habría sido si no hubiera pasado, dejar de compararte con quienes siguieron en el lugar que tú dejaste, dejar de explicar constantemente tu historia como si necesitaras justificarte. Porque mientras sigas viviendo desde la explicación, no podrás vivir desde la aceptación. Y la aceptación no significa aprobación, significa paz. Con la realidad, este mes va a ponerte frente a conversaciones que cierran ciclos, palabras que nunca se dijeron, silencios que finalmente se rompen, oportunidades que obligan a elegir. Y no siempre habrá una opción cómoda. A veces la opción correcta duele más que la incorrecta, pero libera. Y aquí está la clave. No todo lo que duele te daña, y no todo lo que se siente bien te hace bien. Aprender a distinguir. Eso es parte de la madurez que este proceso quiere formar en ti. Hay relaciones que terminarán, no porque alguien sea malo, sino porque ya no crecen juntas. Hay amistades que se distanciarán, no por traición, sino por dirección. Hay etapas que concluirán, no porque fracasaste, sino porque ya no te pertenecen. Y resistirte a esos cierres solo prolonga la incomodidad, porque el cielo ya soltó lo que tú sigues intentando retener, y vivir aferrado a lo que ya fue te impide recibir lo que viene cuando algo se va. Es natural querer respuestas, querer explicaciones, querer justicia, pero a veces la mayor sanidad no viene de entenderlo. Todo viene de confiar y avanzar, porque hay cierres que solo se comprenden en retrospectiva. Hay pérdidas que solo revelan su propósito cuando miras atrás desde un lugar más sano. Y este mes te invita a confiar en ese proceso, incluso cuando no tienes todas las piezas del rompecabezas. Soltar también implica dejar de definirte por el dolor, dejar de construir tu narrativa desde la herida, dejar de presentarte como víctima de lo que pasó, porque aunque el dolor fue real, quedarte en ese lugar te roba el futuro, no porque niegue lo que viviste, sino porque te encierra en ello. Y tú no fuiste diseñado para vivir en un capítulo cerrado, fuiste diseñado para seguir escribiendo. Diciembre es un mes de poda,
Y la poda duele porque corta ramas que parecían vivas, pero que ya no daban fruto. Y el agricultor no poda para dañar, poda para que el árbol concentre su energía en lo que sí produce vida. Y cuando miras un árbol recién podado, parece más pequeño, más frágil, más expuesto. Pero en la siguiente temporada da fruto con más fuerza porque ya no desperdicia energía en ramas secas. Si este mes te sientes más vulnerable, más expuesto, más ligero y al mismo tiempo más incierto, no te alarmes. Es señal de que algo se está reordenando. Es incómodo, sí, pero es necesario porque lo que viene requiere una versión de ti menos cargada, menos atada, menos fragmentada. Y esa versión solo puede surgir cuando aceptas soltar lo que ya no encaja. Hay decisiones que este mes no puedes delegar. Nadie puede soltar por ti. Nadie puede rendirse por ti. Nadie puede elegir avanzar por ti y no hacerlo. También es una elección, pero es una elección que te deja detenido mientras la vida sigue avanzando. Y eso genera frustración, resentimiento, estancamiento. Por eso este llamado no es pasivo. Es una invitación a participar activamente en tu propio proceso de liberación. Cuando sientas el impulso de aferrarte, pregúntate con honestidad: ¿esto me acerca a la paz o me mantiene en la lucha? ¿Esto honra lo que fui o me impide ser quien estoy llamado a ser? Porque soltar no borra tu historia, la ordena no, te quita valor, te lo devuelve, no te deja vacío, te prepara para ser llenado de algo más alineado, más sano, más verdadero. Este es el punto donde muchos se resisten, porque soltar implica confiar en que lo que viene vale la pena, aunque todavía no lo veas. Y esa confianza es un acto profundo de fe. No fe en que todo será fácil, sino fe en que no estás siendo guiado hacia el vacío, sino hacia una plenitud que aún no conoces. Y diciembre se convierte así en un puente no cómodo pero necesario entre lo que fue y lo que puede ser, si permites que este proceso te lleves y sueltas con honestidad, si lloras lo necesario pero no te quedas ahí. Descubrirás que la pérdida no fue el final, fue el espacio que necesitabas para que algo nuevo encuentre lugar, y ese algo no llega mientras sigas abrazando lo que ya terminó. Después de la exposición, después de las señales, después de las pérdidas y después del acto profundo de soltar, llega el cuarto evento, el que da sentido a todo lo anterior, el que explica por qué era necesario limpiar, sacudir, cerrar y vaciar. Porque nada nuevo puede ser depositado en manos llenas ni en nada. Corazones divididos. Este cuarto evento no comienza con ruido, comienza con silencio, con fidelidad, oculta con procesos que nadie aplaudió y que casi nadie vio. Y precisamente por eso su impacto será tan poderoso. Se me dijo con una claridad que me llenó de esperanza: en este diciembre voy a promover a los que fueron fieles cuando nadie los miraba. Voy a levantar a los que no se rindieron en la sequía. Voy a recompensar a los que caminaron con integridad en lo oculto. Y cuando escuché eso, entendí que no todos vivirán este evento de la misma manera. No porque Dios tenga favoritos, sino porque la promoción divina no responde al talento visible, sino al carácter invisible. Vi personas comunes sin títulos, rimbombantes, sin plataformas grandes, sin reconocimiento público, siendo colocadas en posiciones de influencia. Vi ministerios pequeños creciendo de manera inesperada. Vi negocios que estaban al borde del cierre, recibir oportunidades que no estaban en ningún plan humano. Vi matrimonios rotos ser restaurados desde adentro hacia afuera. Vi hijos alejados regresar a casa no por presión sino por transformación genuina. Y en cada escena había un patrón común. Nada de eso fue improvisado. Todo fue el resultado de fidelidad sostenida en temporadas difíciles. Este derramamiento no es masivo ni automático. Es específico. Es selectivo. Es dirigido a quienes eligieron permanecer cuando hubiera sido más fácil rendirse. A quienes siguieron orando cuando no sentían nada, a quienes siguieron dando cuando tenían poco, a quienes siguieron caminando con verdad cuando mentir habría sido más conveniente, porque Dios no recompensa la perfección, recompensa la perseverancia. No premia al que nunca cayó, sino al que se levantó cada vez que cayó. Vi a una mujer que durante años se levantó antes del amanecer para orar en silencio. Nadie lo sabía, nadie la aplaudía, nadie lo publicaba, pero ese tiempo secreto se convirtió en la base de una promoción inesperada. En diciembre recibió una oportunidad que no estaba buscando, un trabajo alineado con su llamado,
con mejores condiciones y con propósito. Y cuando le preguntaron cómo lo logró, no pudo explicar una estrategia, solo pudo decir: fui fiel cuando nadie me veía y Dios abrió la puerta cuando menos lo esperaba. Vi a un hombre que después de jornadas largas de trabajo dedicaba horas nocturnas a prepararse, a estudiar, a aprender, no porque alguien se lo pidiera, no porque tuviera garantías, sino porque sintió que debía estar listo. Y en diciembre apareció una oportunidad que requería exactamente esa preparación que nadie valoró durante años. Y fue promovido no por suerte, sino porque estaba listo cuando llegó el momento. Porque la promoción divina no sorprende a quien se ha preparado en silencio. Vi matrimonios que pelearon en secreto por no rendirse, parejas que lloraron, que buscaron ayuda, que se perdonaron una y otra vez sin mostrarlo al mundo. Y en diciembre algo se restauró de manera profunda. No solo se arreglaron problemas, se encendió de nuevo la conexión, la intimidad, la amistad. Y quienes los veían no entendían qué había pasado, pero la respuesta era simple: Dios honra a los que luchan en lo oculto, por lo que otros abandonan en lo público. Vi personas que fueron fieles con sus recursos, aún en escasez, que dieron cuando no sobraba, que ayudaron cuando necesitaban ayuda, y en diciembre se abrieron puertas financieras inesperadas, bonos, herencias, ideas, oportunidades, inversiones que no estaban en su radar. Y no fue magia, fue coherencia, fue siembra, fue mayordomía, porque Dios confía más a quienes demostraron que no se aferran al dinero como su Dios. Pero aquí hay algo crucial que necesitas entender. Esta promoción no viene para inflar el ego, viene para expandir. El propósito no viene para elevarte sobre otros, viene para servir mejor. No viene para que te olvides de dónde vienes, viene para que recuerdes a quién perteneces, porque la promoción es una prueba tan grande como la escasez, y muchos fallan no cuando no tienen, sino cuando reciben y se olvidan de quién los sostuvo. Vi dos caminos después de la promoción, y esta imagen fue fuerte. Personas que recibieron oportunidades y las sostuvieron con humildad, reconociendo que todo venía de Dios. Y esas personas siguieron creciendo, siguieron impactando, siguieron siendo bendición, porque la humildad abrió la puerta a más. Y vi otras personas que al recibir promoción se atribuyeron el mérito, se inflaron, se desconectaron de la fuente, y en poco tiempo todo comenzó a desmoronarse, porque Dios no comparte su gloria, y la arrogancia corta la conexión con lo que sostiene la bendición. La promoción no te cambia, revela quién eres. La plataforma no te transforma, amplifica lo que ya hay. Si en lo oculto eras íntegro, en lo visible serás confiable. Si en lo pequeño eras generoso, en lo grande serás mayordomo. Si en la sombra eras honesto, en la luz serás firme. Por eso este evento llega después de la limpieza y del soltar, porque sin carácter la promoción te destruye. Este cuarto evento se manifiesta en tres áreas principales: la financiera, la relacional y la espiritual. En lo financiero, personas que fueron fieles con poco recibirán más, no para consumir, sino para administrar con propósito. En lo relacional, personas que sanaron su interior conectarán con relaciones correctas, amistades, mentores, sociedades que los llevarán más lejos de lo que podrían solos. Y en lo espiritual, muchos experimentarán encuentros profundos con Dios, revelaciones, autoridad, una sensibilidad renovada que transformará no solo su vida, sino la de otros. Pero esta promoción no es una corona, es una responsabilidad. Y el mayor desafío después de recibir no es crecer, es permanecer con el corazón correcto, porque la tentación de Celestial, olvidar de dónde vienes, es real. Y por eso quienes sean promovidos en diciembre necesitarán mantenerse de rodillas, incluso cuando estén de pie ante otros, porque hay batallas que se ganan en silencio, y la más grande después de la promoción es no perder la humildad. Si en este punto algo dentro de ti se enciende, si sientes que esta parte resuena, no lo tomes como garantía, tómalo como invitación. La promoción no es automática, es el resultado de decisiones pasadas y de actitudes presentes, y todavía estás a tiempo de alinear lo que haga falta, porque Dios no improvisa, prepara, y los meses que parecieron estériles fueron en realidad entrenamiento. Este evento no borra el dolor anterior, le da sentido, no minimiza las pérdidas, las redime, no ignora las lágrimas, las transforma en fruto. Y cuando miras todo el proceso desde esta perspectiva, entiendes que nada fue en vano.
Cada exposición, cada sacudida, cada cierre, cada renuncia estaba preparando el terreno para algo más grande, más sano, más alineado. Con quien estás llamado a ser, si diciembre trae promoción a tu vida, recibe con gratitud, no con orgullo. Recibe con temor reverente, no con arrogancia. Recibe con manos abiertas, no con puños cerrados. Y recuerda siempre esto: lo que te llevó hasta aquí no fue tu fuerza, fue tu fidelidad. Y lo que te sostendrá de aquí en adelante no será el éxito, será tu capacidad de mantener el corazón alineado con la fuente de todo lo que recibes. Después de recorrer estos 4 eventos, llega el momento más importante, no el que ocurre afuera, sino el que se decide adentro, porque todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha revelado, todo lo que se ha advertido no tendría sentido si no se traduce en una forma distinta de vivir la vida diaria. Este no es un mensaje para asustarte ni para impresionarte. Es una invitación a vivir con mayor conciencia, con mayor integridad y con una fe que no dependa de las circunstancias, sino de decisiones constantes y reales. La primera lección es simple, pero profunda. No todo lo que se mueve es para destruirte. Muchas veces lo que se mueve es lo que estaba mal acomodado. Y diciembre nos recuerda que resistir cada cambio solo aumenta el dolor, mientras que aprender a leer los procesos nos da paz en la vida cotidiana. Esto se traduce en dejar de pelear con cada cierre, dejar de forzar relaciones que ya no dan vida, dejar de sostener trabajos, hábitos o rutinas que te drenan solo porque te dan una falsa sensación de seguridad. Aprender a preguntarte: ¿esto me acerca a quien quiero ser o solo me mantiene ocupado? Es una práctica diaria que cambia la manera de vivir. La segunda lección es que la verdad siempre libera, aunque primero incomode. Vivir con integridad no significa ser perfecto, significa ser honesto contigo mismo, significa no justificar lo que sabes que está mal, significa alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces en la vida diaria. Esto se ve en cosas simples: cumplir la palabra que das, pedir perdón cuando fallas, decir no cuando algo cruza tus límites, dejar de vivir para sostener apariencias y empezar a vivir para sostener la paz interior. La confesión no es solo espiritual, es una práctica emocional y relacional que sana vínculos y libera el corazón. La tercera lección es aprender a discernir en medio del ruido. Vivimos en un mundo saturado de información, opiniones, noticias, alarmas y estímulos constantes. Y uno de los mayores actos de sabiduría hoy es saber cuándo apagar el volumen. Ruido en la vida cotidiana. Esto implica limitar el consumo de contenidos que solo generan ansiedad, elegir momentos de silencio, aprender a orar, no solo para pedir, sino para escuchar, tomar decisiones después de reflexionar y no desde la reacción. El discernimiento se cultiva con hábitos simples: respirar antes de responder, consultar antes de actuar, descansar antes de decidir. La cuarta lección es entender que perder no siempre es fracasar, muchas veces es avanzar, aunque duela en la vida diaria. Esto se refleja cuando una relación termina, cuando un proyecto no funciona, cuando una etapa se cierra, y en lugar de castigarte o sentirte menos, eliges aprender, crecer y soltar con gratitud por lo que fue, sin quedarte atrapado en la nostalgia. Soltar no es rendirse, es confiar en que la vida tiene más capítulos por escribir, y que tu valor no se mide por lo que conservas, sino por lo que eres capaz de reconstruir. La quinta lección es que la promoción verdadera empieza en lo pequeño, no en lo visible. Ser fiel en lo cotidiano, llegar a tiempo, hacer bien tu trabajo, aunque nadie lo vea, cuidar tus relaciones, cumplir compromisos internos, cuidar tu carácter cuando nadie te observa. Todo eso prepara el terreno para oportunidades futuras en la vida diaria. La promoción no siempre es un ascenso, a veces es mayor claridad interior, a veces es una relación más sana, a veces es dormir en paz, a veces es recuperar la alegría. Y esas promociones silenciosas sostienen las visibles. Cuando llegan, otra lección clave es que la humildad no te hace pequeño, te mantiene estable cuando algo bueno llega, cuando una puerta se abre, cuando una oportunidad aparece. La tentación es creer que todo depende de ti, pero la vida enseña que lo que se sostiene con soberbia se cae rápido, mientras que lo que se administra con gratitud perdura en la vida cotidiana. Esto se traduce en reconocer ayuda, pedir consejo, agradecer en voz alta, no olvidar de dónde vienes y usar lo que recibes para sumar y no para compararte. También aprendemos
que el proceso importa tanto como el resultado. Querer cambios rápidos, sin transformación interna, genera resultados frágiles en el día a día. Esto significa aceptar que crecer toma tiempo, que sanar no es lineal, que cambiar hábitos requiere paciencia, que equivocarte no te invalida mientras sigas aprendiendo y ajustando. La transformación no ocurre en un día, ocurre en decisiones pequeñas, repetidas, con constancia, y diciembre nos recuerda que no se trata de terminar el mes perfecto, sino más consciente, más alineado, más libre. Hay una lección final que atraviesa todo el mensaje. La vida no te quita, te acomoda lo que se va, deja espacio, lo que duele, enseña lo que se revela, libera lo que se pierde, prepara, y cuando miras tu historia desde esa perspectiva, dejas de vivir como víctima de las circunstancias y empiezas a vivir como aprendiz del proceso. Eso cambia la manera en que enfrentas cada desafío cotidiano, desde una discusión hasta una decisión grande. Ahora quiero hablarte directamente a ti que has llegado hasta aquí. Si has escuchado este mensaje completo, no fue casualidad. Algo dentro de ti estaba buscando dirección, claridad o confirmación. Y este es el momento de tomar una decisión no emocional, sino consciente. Decidir vivir. Despierto, decidir no ignorar las señales. Decidir trabajar en tu interior. Mientras el mundo se mueve afuera, decidir no posponer más lo que sabes que necesitas cambiar. Porque el tiempo de la preparación es ahora. No mañana, no, el próximo año. Ahora. Si este mensaje te ayudó, si algo se ordenó dentro de ti, si sentiste que no estabas solo en tus procesos, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal. No por números, no por algoritmos, sino porque aquí seguiremos hablando de estos temas con profundidad, con honestidad y con herramientas prácticas para caminar estos tiempos. No prometemos comodidad, prometemos claridad. No ofrecemos fórmulas rápidas, ofrecemos procesos reales y acompañamiento para quienes quieren crecer de verdad. Al suscribirte te mantienes conectado a contenidos que te ayudarán a discernir, a prepararte y a vivir con propósito en medio de la incertidumbre. Activa las notificaciones para no perderte los próximos mensajes, porque seguiremos profundizando en cómo posicionarte, cómo tomar decisiones con sabiduría y cómo atravesar cada etapa con fe y equilibrio. Comparte este contenido con alguien que lo necesite, porque todos conocemos a alguien que está atravesando cambios, pérdidas o confusión. Y una palabra a tiempo puede marcar la diferencia. Recuerda esto. Diciembre no viene para destruirte, viene para transformarte, no viene para robarte. La paz viene para enseñarte a sostenerla, no viene para dejarte vacío, viene para enseñarte a soltar lo que estorba y recibir lo que edifica. Y si eliges caminar este proceso con honestidad, con humildad y con disposición al cambio, cuando mires atrás no dirás, fue fácil, dirás, valió la pena.